Seguimos conociendo las figuras, seguimos conociendo parte del cuerpo técnico de los mimados de la capital, los indios del Bóer. Me encuentro con Ronald Tiffer. Ronald Tiffer, figura, y por supuesto todo mundo conoce a Ronald Tiffer, sobre todo por la manera de cómo también se ve Ronald Tiffer en el terreno de juego. Pero queremos conocer un poco más de Tiffer. ¿Cómo nació Tiffer? El amor al béisbol, ¿cómo nació el amor a la pelota? Bueno, saludos, ¿verdad? A vos, gracias por la oportunidad de poder contarte un poco de la vida que nosotros los deportistas hemos tenido, más los beisboleros en este Nicaragua, ¿verdad? Y sí, la verdad es que vos sabés de que Nicaragua meramente beisbolera, como se dice. Yo antes no jugaba béisbol, mi primer deporte que yo jugaba era fútbol y mi segundo deporte era el ping-pong. Nunca había jugado béisbol. A la edad de 14 años, más o menos, ¿verdad? Me invita un tío mío a poder practicar béisbol y me gustó. La verdad que ya ahí se me metió el gusanito y ya comencé a jugar seguidamente. No jugaba organizado todavía en equipos de ligas, ¿verdad? Federadas. Simplemente, como decimos nosotros, lo hacía en perrera. Pero luego ellos miraron que tenía cierto talento, ¿verdad?, para jugar el béisbol, y yo también lo miraba. Y eso se nota porque cuando te invitan a jugar te dicen, hey, vení, no, con Tiffer. Entonces uno va viendo esa parte, ¿verdad? Entonces me fue gustando. Ya después ya me dijeron si quería jugar en una liga juvenil. Y yo le dije que sí, que no había ningún problema, y ahí ya surgió, ¿verdad? Ya la parte del béisbol ya organizado, por decirte así, con una liga federada. Eso lo hicimos en la Liga Bataola, recuerdo muy bien esa parte, y gracias a Dios pues teníamos ese talento para poder jugar a esa edad, 14 años, y que antes no había muchas restricciones en jugar mayor A y juvenil. Entonces yo podía jugar también mayor A, y ya a los 15 y 16 años ya yo jugaba mayor A. Entonces se me fue quedando esa parte y gracias a Dios, pues como te digo, sí tenía el talento para poder desarrollarme en buena forma en ese béisbol. ¿Cómo olvidarte del fútbol, Tiffer, del ping-pong y dedicarte ya al béisbol, ya para lo que resta de la vida? Bueno, lo que siento es que sí tenía más talento en el béisbol, porque el fútbol no tenía muchas amistades de fútbol. Cuando comencé a jugar el fútbol, mi papá, ¿verdad?, que era beisbolero, él jugaba béisbol en las ligas de hace mucho tiempo. Él me decía también, no jugué fútbol, jugué béisbol. Pero la verdad es que un compañero de clase, ¿verdad?, él me invitó a jugar fútbol y fui haciendo entrenamientos con él, pero igual no lo hacía organizadamente y no lo hice mucho tiempo. Ya después miré que el béisbol, como que además de lo que mi papá me decía y lo que yo escuchaba de él y lo que ya después yo fui viendo en la televisión, ¿verdad?, aquellos juegos de Cincinnati, del Oakland, juegos de grandes ligas, se me fue quedando esa parte. Entonces miré que en el béisbol tenía más talento, y no porque yo lo decía, sino porque me lo decían a mí. Y a esa edad, vos sabés, 14 años, todavía vos te sentís un poco como inseguro de lo que estás haciendo, pero cuando ya te toman en cuenta y vos también ya lo venís viendo, entonces decidí quedarme en el fútbol, en el béisbol, y ya dejé definitivamente el fútbol y el ping-pong. Pero sí, yo sigo a la vez todavía el fútbol, inclusive el ping-pong, ¿verdad? De repente lo sigo y sí me siguen gustando. Son deportes que nunca se me van a olvidar. Sí. Y más que lo jugué también. Ajá. Más que lo jugué. ¿Cómo llega Tiffer al Bóer? Yo comencé en los industriales. Prácticamente comencé a practicar en los Dantos. Estuve practicando como una semana en los Dantos. En ese año, lo que iba a Bea, padre, ¿verdad?, era el manager de los Dantos. Y entonces un señor que se llama Iván García, la misma que le dicen,
él llegaba a ver jugar Mayorá en Don Bosco. Y entonces a mis 16 años, 15, 16 años ya jugaba Mayorá. Y entonces él le dijo a Octavio, que estaba en Los Dantos, que había un jugador en Don Bosco que tenía talento para jugar. Entonces me llevó a ver junto con Mercho López, me acuerdo yo muy bien ese día, y yo no lo sabía hasta que ellos después me llamaron y me dijeron el por qué estaban allí y que me invitaban a practicar con Los Dantos. Entonces acepté, fui. ¿Qué pasa después? ¿Cómo llego yo a los industriales? Que a lo que iba a ver, como a la semana de estar en Los Dantos, a él lo corren, ¿verdad? Más bien él se fue a los industriales. Entonces me dice él, ¿vos te vas conmigo? Claro, yo me voy con usted me trajo aquí, yo me voy con usted. Y me fui a los industriales. Ya ahí él como manager, ya él me dejó plantado ahí prácticamente. Me fueron ayudando, me acuerdo de los muchachos, Danilo Sotelo, Abundio, de Elvin Jarquín, todos ellos, ¿verdad? Jugadores en ese momento de calidad. Ya me fui metiendo en la onda, ya a los 16, 17 años, ya comencé yo más, como decirte, a agarrarle todavía mucho más amor, más deseo, tenía como hambre, como esa que dicen, ¿no? Tenés hambre de estar ahí. Y mi ídolo preferido en ese entonces era Paulín Cruz, que en paz descanse, mi buen amigo Paulín Cruz. Y entonces esa era una de las partes que cuando yo pasaba, mi papá manejaba un bus de la 111. Y entonces yo pasaba por ese estadio y de repente yo miraba el juego. Se miraba porque se notaba. Y entonces yo decía que alguna vez, en la fantasía de uno, ¿verdad? Decía, bueno, algún día yo voy a jugar. Y una vez llegué a jugar de juvenil en un equipo y ese sueño ya lo había cumplido, pero yo quería jugarlo ya en un equipo de primera división. Y posteriormente jugué hasta con Paulín Cruz y gracias a Dios después en el 86, 85 se da la fusión de los industriales con el Boer. Entonces de la gente que fue quedando ahí, los industriales ya hicieron esa fusión y gracias a Dios pues yo todavía alcancé ahí. Y de ahí no paro de contar hasta esta fecha con el Boer, gracias a Dios. ¿Qué ha sido lo más duro que le ha tocado vivir? Bueno, mira, la verdad es que cuando mi brazo no era débil. Yo comencé con mi brazo, que tenía un brazo, diría, promedio para un shortstop, pero en esos entonces también no había el cuidado y ni el mensaje que te pudieran dar, y lo voy a decir así claramente, de los jugadores. Entonces yo jugaba mucho handball y el handball era prácticamente lo que a mí me ayudaba en ese momento, además de que no estudiaba mucho, pero eso me daba algo de lucro monetario, porque como yo no era un chaval joven, no trabajaba, pero como podía hacerlo, entonces le decía a mi mamá que si me lo prestéme a Tiffer. Me llevaban a jugar, ellos echaban el dinero, entonces yo jugaba, entonces ellos me regalaban dinero a mí por jugar. Y eso me ayudaba a mí, sí. ¿Me entendés? A la familia, gracias a Dios. No estoy diciéndolo porque diga que era un vago en ese momento. Sí. Simplemente era una forma de cómo yo poder ayudar a la llevar familia. El sustento a la en familia. ese momento, que por cierto yo vengo de una familia pobre, sí, ¿verdad? Pero luchadora, gracias a Dios. Y entonces eso me fue ayudando también en la parte de fildear y cuestiones, sí, pero también me fue dañando mi brazo, porque el handball te daña el brazo. Sí. Y entonces ya a los años, casi a los años 92, 90, ya mi brazo ya se fue debilitando, ya me dolía más. Y entonces, usted sabe que el brazo es el machete del, sí, jugador. Y yo mi fuerte en ese entonces solo era fildear. No fui tremendo bateador, era quizás algo oportuno, pero sí siento que para jugar con el equipo Boer en ese entonces, ¿verdad? Ya como lo hacía con los industriales, tenía mi brazo en ese momento al comienzo en buenas condiciones. Desgraciadamente pues eso fue lo que hizo que mi brazo
se fue quedando así débil y fue donde sale aquella anécdota que dicen que yo hice a Nemesio Porra, porque dice que no la llegaba, entonces él se tenía que estirar demasiado y él agarraba los piconazos, pero no, Nemesio lo hace en son de, como decimos nosotros, de jodedera, pero son anécdotas bonitas que lo vivimos con Nemesio, gracias a Dios tuve la oportunidad de poder y de haber jugado con esos jugadores que tuvieron calidad. La mayor felicidad que ha vivido en el béisbol. Bueno, cuando fui campeón con el Boer, fue primeramente cuando ya jugué primera división, ¿verdad? Que tanto soñó jugar eso en primera. Es lo que todo joven quisiera, jugar primera división. Y luego cuando fuimos campeón con el Boer, fue una alegría, ¿verdad? Emociones que encontradas, que ya mi mamá no estaba presente. Eran cosas que ella antes te lo decía, porque yo recuerdo que hay un sobrino, Ismar, que yo dependo prácticamente de familiares que son cristianos. Mi mamá era cristiana y ella me decía en esos entonces que yo algún día iba a ser algún técnico. Ella me lo decía ella no manejaba mucho el béisbol, pero ella me decía, vos algún día vas a ser técnico, no te preocupes, porque ya no jugaba en ese momento. Después fui administrador, pero algún día vas a ser técnico, me dice. Y en realidad pues después fui técnico, me dieron la oportunidad y ahí me fui haciendo, gracias a Dios, en buena forma, y hasta que me dieron la oportunidad de dirigir al Boer pues, y hacerlo campeón en un año. ¿Algún mensaje, Tiffer, que quiera darle a estos chavalos que están incursionándose en el béisbol, que están aprendiendo los primeros, el ABC, como le llamamos nosotros, en este deporte? Los fundamentos. Mira, muchos hablan de sueños, pero la realidad es que el sueño es solamente un sueño. Vos, para poder hacer esas cosas, vos tenés que irte a la realidad, tenés que trabajar bastante fuerte, tenés que trabajar al 100%, cuidado más de eso, para poder vos salir adelante en esto del béisbol. Y hoy con tantas cosas que el béisbol ha venido cambiándose de antes para hoy, todavía uno dice que es más fácil, yo digo que no es más fácil, yo digo que es más difícil, pero sí las oportunidades se dan. Yo digo que no dejen de trabajar, inclusive ahorita con esto que tenemos la U22, esos son los mensajes que nosotros le damos a ellos, porque son muchachos que tienen el hambre, ¿verdad? Pero a veces se desubican un poco, se desenfocan de lo que están haciendo, porque también hay otras cosas de la tecnología que a ellos los hace que se desenfoquen. Sí. Pero eso depende de uno, ¿verdad? Porque uno es el que pone ese alto, o no sigo en eso, o sigo en eso. Estoy hablando en este sentido del teléfono, ¿verdad? Hay otras cosas como los Nintendo, los PlayStation, todas esas situaciones, que eso uno tiene que, como entrenadores, nosotros se los vamos haciendo ver. Pero sí, eso es lo que uno les dice. Si ustedes quieren llegar a ser, no le pongo ni ejemplos a veces, sino que llegar donde ustedes quieren llegar, tienen que trabajar, porque de eso se trata, trabajar, soñar. Yo sueño muchas cosas, pero la verdad es que uno tiene que trabajar fuerte para poder llegar a ser lo que uno desea hacer. Gracias, Tiffer. A la orden, mi hermanazo. Hoy conocimos a una figura más, una leyenda en nuestro béisbol nicaragüense, Ronald Tiffer. Estaremos haciendo más perfiles de nuestros mimados de la capital.